Bueno, Santu, estamos a punto de vivir un gran momento en Generación Perdida que me da mucho orgullo que el fruto de nuestro trabajo llegue hasta esta instancia. Vos sabés que cuando yo me clavo los anteojos de ver, que no los necesito. Total, que viene algo muy serio. Exactamente, los uso de pura facha, pero en realidad sirven para ilustrar un momento donde la idea es que haya un aprendizaje. También tengo el pañuelito, no por nada me lo puse para este momento y no voy a estar sola. Quiero darle ya mismo la bienvenida a Paula Jiménez, @yofermina en su alias en las redes sociales, y abrimos una puerta para poder empezar a interactuar con Filo News de otra forma también. Muy interesante la forma, sobre todo el tema que vamos a tratar, que es nada más ni nada menos que la educación sexual integral, la ESI, algo que carece, si bien es ley hace unos años, ahora nos entendemos más, en muchas escuelas no está, en muchas escuelas, por lo que yo he investigado con el Espantoso Paseo Cultural, no saben lo que es, los chicos, si bien la piden, no terminan de entender bien lo que es la ESI en su totalidad, y mucha gente diciendo, a mis hijos los educo yo. Bueno, veremos si influenciamos, lamentablemente para ellos, de este medio de comunicación. La idea es esta: la escuela no le da lugar a la ESI y nosotros sí. Escucha la Loye y tené esa clase de ESI que te perdiste en la escuela. Por lo que ya mismo también quiero abrir las líneas. Ponce, ¿podemos abrir las líneas? Ahí me confirma que sí. 11 40 41 9660. Me gustaría saber por qué creen que la educación sexual es necesaria y en qué creen que podría haberlos ayudado en tener educación sexual integral en la escuela. Perfecto. Buen día, Paulita, ¿todo bien? Hola, chiques, ¿cómo andan? Me voy a poner los anteojos también. Ay, bueno, me traigo para la próxima. Modo la maestra Ciruela hoy. ¿Cómo andas, Pau? ¿Todo bien? Está muy bueno esto que estamos encarando. Estoy muy contenta por Estoy este muy momento. contento yo también por encarar este tema y con alguien que sabemos que está muy informada en esto, que es @yofermina. ¿Te puedo hacer una pregunta para arrancar? Sí. Adelante. Yo te digo. La I de la ESI es muy importante, ¿no? No es lo mismo la educación sexual que la educación sexual integral. Absolutamente. La I indica que no solo tiene que darse una clase, por ejemplo, de biología para conocer nuestro cuerpo, que eso podría ser tranquilamente una educación sexual. De hecho, bueno, nosotras, las de nuestra generación, Sofi va a saber entenderme, en la escuela, en nuestra secundaria, aprendimos nuestros órganos reproductivos para ser madres. Y es lo único que aprendimos, ¿no? De todo nuestro cuerpo. Jamás aprendimos del deseo a través de nuestras zonas erógenas. Digo, hay un montón de cosas que quedan afuera, que están exentas, y que la I de integral viene a ser como algo más global, ¿no? Que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con una cosmovisión del mundo hoy, que la escuela no la representa, ¿no? No, en mi caso también tuve educación católica, como casi todo este país. Hay muchos colegios laicos también que de todos modos se rigen por la moral cristiana. Y viste que todos en su colegio tuvieron un profesor buena onda. Sí. Por ahí te tocó que era el de historia, por ahí el de matemática. A mí justo me tocó que el de buena onda era de biología. Y me ha explicado un par de cosas más, como que usar 2 preservativos al mismo tiempo es lo que no tenés que hacer, justamente genera un efecto contrario. Un dato que ahora por ahí parece obvio porque todos tenemos más de 25 años, pero cuando teníamos 14 no lo era tanto. Tampoco nos hablaron del consentimiento, por ejemplo, que es algo que en la ESI se puede tratar, y tampoco nos hablaron de nada de lo que salga de la heteronorma. De hecho, si algunas veces se ha hablado de homosexualidad, se lo relacionaba rápidamente con el SIDA, que también es una desinformación muy grande. Sí, absolutamente. Yo creo que nosotras con Sofi lo hablábamos mucho de, bueno, cómo hubiera cambiado nuestra vida si la ESI, si teníamos una educación atravesada por esta ley que es tan importante. Además es una ley, hay varios problemas con esta ley que tiene que ver con que, bueno, hay sectores, los sectores conservadores, los sectores religiosos se oponen, pero a la vez es muy difícil, ¿no? Porque la ley está hace 12 años, la ley fue aprobada en el 2006 y la verdad es que desde el 2006 hasta acá, o sea, recién ahora nos estamos fijando si se cumple o no se cumple, y no se cumple. Es una ley que la empujó mucho el feminismo y maestras y maestros que querían que la currícula cambie porque no estaba a la altura de lo que se vive hoy en día, ¿no? Uh-huh. Que es tan importante, y en un lugar en el que en la escuela, donde aprendés absolutamente todo, aprendés a relacionarte con tus compañeritos y compañeritas, aprendés la noción de respeto, aprendés la noción de los límites, ¿no?
Y la verdad es que el feminismo, yo creo que en el 2015 particularmente, o sea, desde que las mujeres salimos a la calle en nuestro país, la ESI es uno de los carteles claves, ¿no? Que están siempre. Pero en el 2018, que fue el aborto en el Congreso, que fue debatido por primera vez después de tantos años, la ESI volvió a tener de hecho, casi un rol protagonista, porque vos cómo evitás los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados. Bueno, con educación, ¿no? O sea, la palabra es poder y a los chicos y a las chicas hay que darles ese poder para que puedan defenderse, para que puedan utilizarlo. Entonces, desde el 2018 recién estamos hablando de esto con más seriedad y poniéndole la clave y el ojo y la importancia que esto merece, ¿no? Y creo que eso es muy importante. La ESI tiene 5 ejes que a mí me parece que explican un poco, porque es lo que vos decías, Santi, como que la gente no sabe muy bien qué es, ¿no? La ESI lo que intenta hacer es obligatoria para todas las escuelas, escuela privada y escuela pública. Después, perdón, me voy a ir metiendo, sí, Pau, pero después vamos a ir viendo, con Pau empezamos a investigar. A ver, investigar es empezar a preguntar a toda la gente que conocemos y que está inserto en el sistema educativo cuál es su relación con la educación sexual integral, y de paso aprovecho a invitar a toda la logia que se sume a través del WhatsApp, porque esto tiene que ser un debate, esto es una clase colectiva, 11 40 41 9660. Y nos enteramos que de repente en las escuelas públicas de Moreno, la educación sexual integral existe en las escuelas, se da como materia, pero previamente los padres tienen que firmar el consentimiento. Es decir, vos elegís si tu hijo recibirá o no recibirá esa materia, si asistirá o no asistirá a esa materia. Y está casi pero eso está mal. Eso está mal, pero sucede. Eso sucede y está mal porque es obligatorio, no puedes zafar de la educación sexual integral y no puedes elegir que tus hijos no tengan estas materias, que en realidad la ley lo que te pide que cumplas en tu colegio son 4 jornadas obligatorias. Después el resto de las clases, puedes hacer talleres, puedes hacer cosas, pero todo ese resto no es necesario y no es obligatorio. Okay. Entonces hay muchas escuelas que con hacer 4 talleres obligatorios, que además llaman a otra gente, ¿no? El gobierno de la ciudad, por ejemplo, que tiene otra ley que no es la 26.150, que es la nacional, sino que es la 2110, el gobierno de la ciudad tiene como un equipo de ESI que va a las escuelas y va explicando y va como cumpliendo estas 4 jornadas, Pero después la mitad de los profesores, por ejemplo, de los profesores o profesores no están capacitados ni capacitadas para darla porque no tienen obligación, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece que si vos haces que una ley sea obligatoria, también tenés que tiene que ser obligatoria la capacitación de los profesionales que te dan esa ley, ¿no? Que intentan que esa ley se cumpla. Es que por ahí muchas veces en estos casos uno apunta y dispara en contra del gobierno, pero en este caso por ahí el hecho de que lo que debería hacer el gobierno es sancionar a quien no lo cumple, pero por ahí sí hay herramientas, pero son los colegios los que no quieren aplicar la ESI, y muchas veces también, yo digo, la importancia de ir hay muchos cursos que ofrecen como explicar la ESI, porque también hay que entender que la generación adulta de nuestros padres es información que tampoco saben, no es que la saben y no te la quieren dar, seguramente su educación sexual fue mucho peor que la nuestra, y por tanto hoy en día si no se van a informar, si el profesor no va a informarse, no hay cosas de las que solamente no sepa. Yo estuve en un colegio donde los propios alumnos, el centro estudiantil, tomaron el curso de la ESI para darse clases entre ellos. Algo que por un lado es admirable, por otro lado no debería ser así. Es triste. No, igual, por ejemplo, con respecto a la ciudad es cierto, la ciudad tiene estos equipos, pero las escuelas de la provincia están más complicadas. Digo, el Estado ahí hay un déficit muy grande y muy fuerte con respecto a la ESI. Más allá de lo que vos decís, que son las personas, los profesionales los que se tienen que capacitar también, que eso no es obligatorio, entonces es un problema. Y además que la mitad de los chicos, por ejemplo, conoce esta ley, ¿no? O sea, uno de los resultados de una encuesta que fue la encuesta Aprender del 2017, tiró eso, arrojó ese dato, que la mitad de los chicos y las chicas no conocen la existencia de esta ley, no saben que es un derecho, ¿no? Porque en definitiva es un derecho, y es un derecho que le están quitando a los alumnos y a las alumnas. La ESI además la ESI, la idea es que sea transversal a todas las materias que te dan a vos en el colegio. Digo, no es estos 4 tallercitos, ¿no? Es dar geografía, dar lengua, dar matemática con una visión de género,
o sea, entender la división, ¿no? O sea, hay 5 ejes que para mí me parecen importantes y que como resumen todo lo que esta ley viene a agregarle a la currícula de los colegios y tiene que ver, o sea, el primero con reconocer el análisis de género, ¿no? O sea, la perspectiva de género, saber qué es la perspectiva de género, que además nuestra idea con Sofi cuando nos juntamos es, bueno, vamos a todos estos contenidos, que yo ahora les voy a ir diciendo, son contenidos que vamos a charlar acá al aire, porque me parecen recontra interesantes, y si no se tocan en la escuela, los tocamos acá, ¿no? O sea, si la ESI no va a la escuela, la LOLLE va a la ESI. Sería una cosa así. Completamente. Sería una cosa así, que aparte es algo de... yo tuve una discusión con... bueno, ojalá que no se ofenda, pero solamente sí. Con mi tío que vive en Nueva Zelanda, que es un país obviamente muy avanzado, y mi primita que tiene, no sé si 8 años, le explicaron en el colegio que cualquiera es libre de elegir su género y también su inclinación sexual y todo. Estaba muy enojado mi tío con esto, bueno, obviamente le parecía esto de, bueno, no se metan con mis hijos, no hay por qué educarlos para ese lado, sin por ahí entender que uno educa a sus hijos para que sean heterosexuales, pero más allá de eso... yo le decía, aunque vos vayas al colegio y logres que tu hija no vaya a las clases de ESI, hay un tema, creo, como mundial, de que se va a terminar enterando, no por ahí de la ESI con estudios, pero sí con, no sé, va a arrancar a seguir hay internet, ya está. Claro, un Olvídate. chico que hace make-up, que es queer, o un influencer trans. La información llega de todos modos porque está habiendo un cambio de paradigmas, y la LOLLE es parte de eso que viene a cambiar un poco los paradigmas y hacer que te enteres igual, porque aunque no lo hablen en el colegio, se está hablando en la calle. Completamente. ¿Quieren ver un video? Porque estamos hablando nosotros, que somos adultos y tenemos la voz de un montón de chiques que van a la escuela y que están en Formosa y que a través del Foro Federal ESI compartieron estas opiniones que estaría bueno escuchar. ¿Quieren? A ver. Soy Ludmila de la provincia de Chaco. Con educación sexual integral aprendemos a crecer la diversidad y a respetarla. Hola, soy Enis María José Cantero y estoy a favor de la ESI porque soy una chica transgénero que ha sufrido mucha discriminación y creo que eso nos librará a todos, nos librará la mente para que cada persona deje de ser discriminada. Pedimos ESI para prevenir la violencia de género. A veces no todos están al alcance de internet, por ejemplo, para investigar algunas cosas, no todos tienen un libro a mano. Muchas veces tenemos preguntas que a veces no tenemos tanta confianza como para hablarlos con ciertas personas, y en la escuela muchas veces es un lugar más familiarizado, abierto para hablarlo, y es importante que nosotros mismos empecemos a conocer más sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo. Lo que falta de ESI es que haya ESI. Para que haya ESI, que haya personas que se animen a hablar de cosas que no entienden. Como dice mi profesora de biología, no podemos escapar de la naturaleza, que la gente teme lo que no puede comprender. Bueno, está bastante bueno este video, ¿viste? No podemos escapar de la naturaleza. Completamente. Buena frase. Sí. Y además eso. lo que falta ESI, exactamente. Eso me parece que resume bastante lo que pasa en todas las escuelas y lo que venimos acá a intentar solventar. Ojalá esta columna en algún momento deje de existir porque no sea necesario. Sí, también ustedes recién decían que pensaron, bueno, cómo hubieran cambiado nuestras vidas si hubiéramos recibido ESI. Y lo que yo pienso hoy en día es, bueno, por no haber recibido, ¿no fue eso lo que en un punto instaló ciertos conceptos de discriminación, por ejemplo, de ciertos tipos de personas? Creo que la no ESI lo que logra es como invisibilizar cosas que de por sí están... y no se hablan, ¿no? Que no se hablan, ni que no se dicen, ni que no nada, y es justamente de todo lo que se vaya de la heteronorma. Ayer en esta comida que tuve, alguien cuestionó, ¿no son muy chicos las personas, los nenes de 7 años para hablar de este tema? Y arrancamos a debatir si son muy chicos, son muy grandes, y nos pareció que por ahí, si lo que vos vas a hablar con el chico de 7 años es heterosexual, no es muy chico todavía, lo puedes saber. Si un chico de 7 años te pregunta, mamá, papá, ¿cómo me tuvieron a mí? O ¿qué onda estos dos perros? ¿Qué están haciendo? Le puedes explicar. Ahora, si hay que explicar algo que no sea de la heteronorma, ahí sí te parece que es muy chico para escucharlo. Por ejemplo, también hubo un video de Mirko, que se dio un pico accidentalmente, obviamente porque tiene 1 año, se dio un pico con la hija de la China Suárez. Sí. Y todo el mundo dijo, qué lindo, los pusieron de novios, todo. Y yo me pregunto, si el pico hubiera sido con el hijo de Flavio Mendoza, ¿cuál hubiera sido la reacción? ¿Entendés? Olvídate. Sí, son dos ahí chicos hay una varones, dos gigante. padres gay. ¿Qué está pasando acá?
igual hay que entender también que la ESI no le habla a niños de 6 años, o sea, de la misma manera que le habla a adolescentes, digo, toda la currícula está pensada, y la verdad es que, de verdad, yo estuve leyendo un montón de programas que tienen las maestras y los maestros y profesores, y la verdad es que el compromiso es absoluto y el laburo es absoluto, digo, o sea, para los nenes hay distintos ejercicios que tienen que ver con conocer su cuerpo, conocer cómo lavarse su cuerpo, conocer los límites de su cuerpo, ¿no? A la hora de estar con otra persona, no sé, y ese límite que es tan importante a la hora también de contar lo que te pasa, hablan de valores, hablan de, no sé, hay un montón de información que nosotros y nosotras medio que nos llegó o nos llega casi por casualidad o por internet, sí, cosas Sofi, que se viralizan. Sofi contó acá como por no tener ESI uno termina aprendiendo todo a través de la pornografía y cómo la pornografía está inclinada 100% hacia el lado del goce del hombre y nunca hacia el lado del goce de la mujer. Y hasta instala esta creencia de que agarrar una piba y hacerlo bien fuerte contra la pared como que es algo que excita, y por ahí no. Claro, tipo de una ahorcar está bien, de una, ¿no? Como, sí, es la peor escuela la pornografía mainstream. Sí. Y lo que me gusta también es algo de lo que ya empezó a nombrar Pau, ¿no? Que tiene que ver con que a veces uno dice educación sexual integral y se imagina pito, concha, etcétera, etcétera, y va mucho más allá de eso. Tiene que ver con la sexualidad de cada uno vista también desde la intimidad y desde el uno consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Desde lavarse hasta cómo voy caminando por la calle, por qué no me tengo que chocar con la gente que está caminando por la calle, por qué tengo que comprender cuáles son mis límites y cuáles son los límites del otro. Les dejo picando esta pregunta, si les parece. ¿Por qué creen que la ESI es necesaria y en qué te habría ayudado tener ESI en la escuela? Y les comparto algunas respuestas. En un rato vamos a escuchar más, si les parece. Dicen, por ejemplo, la ESI es fundamental porque tienen que tener todas las herramientas para iniciarse en la sexualidad de manera responsable. Sirve para evitar embarazos adolescentes, dice otra chica, por ejemplo, ser consciente de lo que es abuso, saber de anticonceptivos. Dicen también porque en el 2019 todavía hay chicas que creen que el lavado vaginal es método anticonceptivo. Es fundamental para que los niños y las niñas detecten casos de abuso. Dicen también que creen que es importante la ESI para que los niños aprendan a saber cuidarse, respetarse, detectar abusos, etcétera. Y ahí empezamos a encontrar también, que es lo lindo de poder escuchar a la Loye y en este caso leer a través de nuestro Instagram a la Loye, ¿cuáles son las principales inquietudes? Encuentra mucho la palabra abuso, no sé si también la escucharon, ¿no? En estos mensajes que van respondiendo. Sí, de hecho creo que la gente relaciona la educación sexual, por lo menos en lo que yo he conocido, la educación católica sobre todo apunta a si vas a tener o no vas a tener hijos. Esa es la educación sexual. Cómo cuidarse para no tener hijos o tener, digamos. Sí, la cuestión reproductiva. Exacto. Que es lo que te decía, nosotras, tipo, bueno, ¿cómo quedamos embarazadas? Punto. Eso era lo único. Venían, nos daban algunas toallitas, nos explicaban cómo nos teníamos que poner la toallita y no había mucha más información que esa. O en el mejor de los casos igual, Pau. En el mejor a mí de me los enseñaron casos, la temperatura de la mamadera para cuando ya tenga un bebé. No me explicaron cómo no tenerlo. Claro. Y así habrá un montón de casos. 11 40 41 9660 nuestro WhatsApp. Interrumpimos un momento con la tanda, ¿les parece? Y cuando volvemos, repasamos un poco, estos ejes que tiene la ESI y escuchamos a la Loye, claro que sí. ¿Te parece, Pau? Me parece perfecto. Vorterix.com. Adiós. Según el diccionario de la Real Academia, interjección para despedirse de una o más personas. Y según Decidex Grip, lo que vas a decirle a los síntomas de la gripe. Presentamos el nuevo Decidex Grip. Es muy eficaz porque te descongestiona, baja la fiebre, controla la tos y calma el dolor. Un verdadero alivio 360 de los síntomas de la gripe. Ya sabes, decile adiós con Decidex Grip. Es un producto de Laboratorios Runners. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico farmacéutico. Claro presenta Vorterix.com. Bowie Remembered. Andrea Prodan, líder del proyecto que homenajea a David Bowie, pasó por Delicias y recordó un momento especial con Luca y las canciones del Duque Blanco. Uno de mis primerísimos recuerdos musicales es en la torre, la casa de Luca en Tarquinia. Él siempre ponía sus discos y me recuerdo tirado en el piso, mirándolo, escuchar una vez tras otra Space Oddity y
yo en un vuelo increíble, y además saber que tu hermano, que es un hincha pelota tremendo con la música, está fascinado con algo, es porque esa cosa está buenísima. Claro. Si era como un vuelo escuchando esto juntos, y así que ese es el tema que para mí es el comienzo de todo. Reviví la nota y encontrá mucho más en vorterix.com y en nuestras redes sociales. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Que algo no haya cambiado en 70 años no significa que no pueda cambiar. Ya quedó demostrado que cuando los argentinos nos juntamos, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. Bueno, ninguna ley se cumple solo por el hecho de haber sido votada y aprobada como ley. Se necesitan políticas públicas para bajar esa ley al pueblo, que el pueblo las conozca, que quienes deben informar sobre esas cosas informen como corresponde y desde ahí apropiarse en las prácticas que impliquen el buen uso de esa ley. Bueno, en todo ese camino divinamente enunciado hay un montón de factores que entran en juego, políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, que hacen que esta ley sea muy dificultosa de sostener. Primero hay un gran nivel de desinformación, y de mala información, de las dos cosas. Y segundo, están estos intereses. Ahora, poniendo en juego presupuestos que permitan el conocimiento de esta ley, el trabajo con los docentes, el trabajo en las escuelas, talleres que impliquen familias, pibes, todos adentro, aprendiendo de qué se trata esto, se va a llevar adelante. Falta tiempo, pero la ESI es un derecho, así que tarde o temprano va a suceder. En BBVA avanzamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. BBVA francés ahora es BBVA, creando oportunidades. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores. Los servicios públicos son un derecho. Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133 unidad. Frente de Izquierda Unidad. Pone on con tus amigos, tu trabajo y tu familia. Compartí el verdadero café. Café Imperial 0810 888 0004 cafeimperial.com.ar. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. La Loye la escucho desde el primer día y hasta el día de hoy porque me acompañan todas las mañanas y me ayudaron a cumplir un gran sueño de mi vida, que es irme a estudiar al exterior. Yo soy Tobías, soy de La Pampa y el año pasado me becó una universidad de California para ir a estudiar y la Loye me ayudó en el momento que más lo necesitaba para conseguirme los pasajes y tranquilizar a mi vieja. Así que muchísimas gracias a la Loye por todo lo que han hecho por mí y obviamente también gracias a Magda, que fue la mujer que me pagó los pasajes. Generación perdida. Tal porque, yo tuve clase de educación sexual, colegio laico, privado, bilingüe, que se puede considerar colegio de bien, y el otro día hablando con una amiga pensó que si el pibe acababa afuera no había riesgo de embarazo. Tenemos 21 años. O también que la amiga de una mamá le dijo que use doble preservativo. O sea, es una locura que hoy nosotros, con la edad que tengamos, sigamos pensando que eso está bien, porque no tuvimos una buena educación yendo a un buen colegio. O sea, ¿qué queda para los colegios que son más carenciados en un montón de cosas? Es una locura. Bueno, creo que a lo largo de esta columna vamos a empezar a entender cuál es un mejor o un peor colegio a nivel ESI y qué afecta a la educación sexual integral según los intereses de cada institución. Pero me parece interesante volver un poco a los ejes que tiene esta ley, la de la ley de educación sexual integral. Estamos, lo repito, con Paula Jiménez, @yofermina, así la pueden encontrar en redes sociales. Ella forma parte de Filo News, quienes nos están ayudando a hacer posible esta investigación y esta intervención de dedicar un rato en un medio de comunicación a la educación sexual integral. Estamos donde la realidad no está el Estado, no está la ley cumpliéndose, o las escuelas, o los profesores, o las instituciones. Más adelante seguro vamos a entender a dónde está el problema, ¿no, Pau?
Sí, exactamente. La verdad es que los ejes de esta ley cuentan. Yo cuando empecé a leerla y empecé a informarme bien de qué es lo que trata, ¿no? Porque nosotras con Sofi, por ejemplo, había un ítem que no entendíamos bien, que era el cuidado del cuerpo y la salud. Y yo decía, bueno, ¿cómo lo podemos adaptar a la Loye y a la gente que escucha la Loye, que es más adolescente que un niño que por ahí no sabe, no sé, cómo es su cuerpo, la verse? Y la verdad es que ese eje es muy interesante. Digo, primero, bueno, reconocer la perspectiva de género es el primero. Respetar la diversidad es el segundo eje, que me parece que es clave y que tiene que ver con entender que la otra persona es una persona única y entender que nuestros compañeritos o compañeritas o bueno, sí, los compañeros de la clase son distintos, ¿no? Todos y todas son distintos, todes. Tal vez inclusive hasta voy a intentar, no sé si lo voy a lograr, pero voy a intentar hacer toda esta columna en inclusivo. En general, a veces cuando utilizo el inclusivo lo intento hacer todo el tiempo. Me parece que es un ejercicio que como comunicadores tenemos que hacer, y a veces me da hasta vergüenza, o sea, lo digo y digo, bueno, no, me río, hago un chiste. Bueno, acá me parece que es un buen lugar para no hacer ningún chiste y hablar en inclusivo, y aunque suene raro, acostumbrarse, porque me parece que termina siendo simplemente una cuestión de costumbre, ¿no? Son sonidos, de última es un sonido distinto, que cuando te acostumbras ya es lo mismo. Total. Bueno, respetar la diversidad es el segundo eje, valorar la afectividad es el tercero, y ahí también me parece que es clave, porque lo que te explican es cómo vos utilizás tus sentimientos y cómo los expresás, ¿no? Entonces, o sea, si de chiquito a los niños, les niñes, les enseñan a vincularse a través de la pelea, por ejemplo, ¿viste? Si te peleas porque te gusta, ¿no? Esa frase sí, los típica. Que se pelean se aman. Exacto, esa frase típica que escuchamos, que tiene que ver con el amor romántico y tiene que ver con vínculos y maneras de tratar al otro y a la otra que no están bien, ¿no? Y que parten de una base que está mal y que tiene que ver, parten de la base de la violencia o del ataque, y la ESI intenta alejarse de eso. Digo, valorar la afectividad es hablar de parejas violentas, ¿no? Hablar de esos vínculos, que no son pavada, porque por ahí vos decís, bueno, valorar la afectividad, nada, giladas que en la escuela no le vas a enseñar. Y no, ¿cómo no le vas a enseñar? Cómo expresarse y cómo expresar lo que le pasa a sus sentimientos desde chiquitos, desde el jardín de infantes. El cuarto eje también es muy importante, que es ejercer nuestro derecho, saber como adolescentes que somos personas con derechos, que nos tienen que escuchar, aunque seamos jóvenes, que tenemos derecho, así como tenemos derecho a votar a los 16, tenemos derecho a opinar, y nuestra voz vale lo mismo que la de cualquier adulto, siempre sabiendo, por supuesto, que somos jóvenes, ¿no? Y después, por último, eso, cuidar el cuerpo y la salud, que ahí también me parece clave, porque se habla de la belleza, se habla de los patrones hegemónicos, se habla de la salud de manera integral, como decía Santi al principio. Digo, se habla de eso, de cómo vos podés valorarte y tener una autoestima fuerte desde chiquita, siendo mujer, varón, persona no binaria, persona trans, lo que seas. Así que me parece que estos 5 ejes son muy importantes y tienen que ver con eso, con modificar toda la currícula. Vos como alumno o alumna o alumne le podés pedir a tu profesor preferido que la dé. Vos podés ir, tenés todo el derecho, porque vos tenés el derecho de la ESI, de ir y pedirle a tu profesor, a tu directora, digo, si en tu colegio, porque una de las cosas que pasaron también, me puse a hablar con una amiga que es vicedirectora, que es la que salía en el video, Romina Castro, que le mandamos un beso, que nos ayudó un montón y estuvo hablando mucho conmigo, que cómo hacer, yo le decía, ¿qué herramientas tienen los alumnos para exigir que la ESI se cumpla en el colegio, ¿no? Porque parece algo tan difícil, ¿no? Como, bueno, no, tengo mala suerte, caí en un colegio que no cumple con la ESI, listo, ya está. Y no, la verdad es que tenés herramientas. Lamentablemente las herramientas son primero dirigirte a la directora del colegio o director, ¿no? Porque ¿qué pasa? Por ahí la profesora está pasando en la planillita que sí, le damos educación sexual integral y a vos no te está llegando y la directora no lo sabe, entonces ir a hablar con la directora o con el director de tu colegio. Si ahí no te dan bola, bueno, hay instancias más arriba, hasta llegar al Ministerio de Educación. Pero la verdad es que a mí me parece que y ella lo que me decía, ¿no? Para los chicos y las chicas esto es una salvación. La ley de educación sexual integral les salva la vida. Entonces, y son los primeros y las primeras que lo exigen que la educación sexual integral esté en sus clases, porque además es divertido, ¿no? Porque obvio, es algo entretenido, es algo que interesa.
Quiero contar que yo cuando repetí por segunda vez en el colegio, descubrí junto con mi vieja una ley que dice que un examen oral siempre que tiene que haber presentes 2 profesores, y en mi examen oral había una profesora y una preceptora, era maestra, no era profesora, y terminé yendo al Ministerio de Educación a quejarme por esto. Me tomaron de vuelta el examen con 2 profesores, aprobé y no repetí. No tiene nada que ver con la ESI, pero sí me dejó una enseñanza de que si bien uno por ahí no sabe ni lo que es ni dónde queda, el Ministerio de Educación existe, es un lugar físico al cual podés googlear y podés ir, podés entrar y vas a ser escuchado. Se te complica más, menos, por ahí yo me crucé con una persona que era repiola, vos no tanto, no sé, pero digo, existe un Ministerio de Educación y vos como alumno o alumna tenés las puertas recontraabiertas para ir al Ministerio de Educación a hacer un reclamo, como puede ser en mi colegio no hay ESI y la directora no le interesa. Porque aparte la ESI trae consigo un tabú y un tema de no se hable del tema. Es muy diferente si yo le digo a la directora, che, quiero que haya un tacho reciclable, a quiero que haya ESI. Seguramente el tacho reciclable sea menos cuestionado que la ESI. Sí, igual no es una cuestión de querer, ¿eh? Acordémonos que es un derecho. No es quiero, es che, no están dando la ESI. O sea, los voy a denunciar. Claro, si no arranco a faltar al colegio y no me digan nada, porque tampoco tengo por qué cumplir yo con la regla de colegio si el colegio no cumple con la regla estatal. Aquí alguien de la Loye dice, para informar y prevenir me gustaría que esté la ESI, me parece importante. No todos contamos con familiares o amigos que nos informen como se debe, y creo que ahí está uno de los grandes puntos de la cuestión. No librar al azar la educación sexual integral que recibimos durante nuestros primeros años de vida y durante nuestro sistema educativo. No depositar en otros lo que la escuela le corresponde. ¿Y qué les parece tanto Santi como Pau y a toda la Loye si escuchamos precisamente a todos los que se fueron sumando en el 11 40 41 9660? Hola Loye, ¿cómo andan? Bueno, también quisiera yo sumarme en esta discusión. Soy profesora de nivel superior en la formación docente y siempre en mis clases enseño que el famoso hashtag con mis hijos no te metas no tiene sustento teórico ni argumentativo para poder discutir sobre el derecho de la ESI y de todas las políticas que apuntan a la perspectiva de género en la educación. ¿Por qué? Desde el inicio de nuestra escolarización, desde los planteos de Sarmiento, él pretendió que la educación sea la herramienta de emancipación de la familia para no seguir reproduciendo la ignorancia y el analfabetismo. Entonces, en este breve audio quiero explicar algo que desarrollo en toda una clase. No sirve decir con mis hijos no te metas, porque para tu hijo lo mejor que podemos hacer es educarlo desde toda perspectiva. Más claro, échale agua, ¿no? Más claro, échale agua. No, y además algo importante que dice, tiene que ver con, o sea, la utilización de la ESI, ¿no? En el debate por el derecho al aborto, creo que era un punto en común, digo, tanto las aborteras como las personas que están en contra de la legalización. De la legalización del aborto, estaban de acuerdo con que la ESI había que tenerla porque es la herramienta fundamental y principal para evitar los embarazos adolescentes. Entonces, será de las cosas que más bronca dio, como la gente del pañuelo celeste pedía, sin llamarlo así, pero pedía ESI, y una vez que dijimos, bueno, che, no se aprobó, vamos con la ESI, no, con mis hijos no te metas. Aparte es un tema que, como dijiste vos, es una ley. Es como que llega, bueno, yo fundé un colegio donde los alumnos les enseñamos a matar a ancianos. No podés enseñar eso, ¿viste? No es como en mi colegio enseño o dejo de enseñar lo que yo quiera. Sí, y algo importante también que hay que saber es que esta ley, vos podés, o sea, cada escuela la toma de alguna manera en particular. Vos tenés que tener estas 4 jornadas obligatorias y después cada escuela toma la currícula y modifica su currícula a partir de su creencia. Poner en una escuela religiosa, por ahí hay cosas que las enseñás de otra manera. Lo que no se puede es cambiar la ideología de la ley. La ley tiene las famosas ideologías de género. Bueno, la ley está atravesada por la ideología de género y por, en realidad, la perspectiva de género más que ideología. Entonces, digo, vos podés modificarla, pero no podés cambiar de raíz. Y no podés no enseñar lo que es la diversidad, no enseñar lo que es el género, no enseñar lo que son los límites a la hora del abuso, como decía Sofi, que leían mucho la palabra abuso, y bueno, y tiene que ver con esto. Mi amiga me contaba, o sea, la cantidad de casos que, o sea, la ESI abrió una puerta, lo que pasa es que después el colegio
le cuesta mucho y no puede soportar, porque abrió una puerta muy grande para que espacio para que los chicos y las chicas y las chiques se sienten en la oficina de la directora y le digan, che, mi papá me está violando. Bueno, ¿qué hacer con eso? O sea, ¿la escuela puede? ¿La escuela tiene la suficiente espalda? Bueno, la realidad es que los maestros y maestras no tienen paritarias, y los sueldos son pésimos. Entonces, hay un montón de dificultades, más allá de los padres, más allá de la religión. Bueno, sí, también la crisis económica y también la crisis educativa, ¿no? Entonces, eso, me parece que más allá de todo, y aunque haya sido esta una carta para los y las antiderechos con respecto al aborto, no la pueden modificar a gusto y piacere y tienen que enseñar sí o sí lo que es el género. No hay manera, no se pueden escapar. Es una ley a nivel nacional. Me encanta lo que dice Pau. @yofermina se la pueden encontrar en redes y sepan que todo esto está avalado y acompañado por Filo News, el medio que a nosotros básicamente más nos gusta y más nos informa, y que todo esto se puede sostener también a través del apoyo del periodismo de investigación, y que tiene que ver con una ausencia que nosotros estamos notando en las escuelas y la traemos a los medios de comunicación. Me acabo de enterar por Filo News justamente que arrancamos la ESI la misma fecha donde se legalizó el matrimonio igualitario, así que bella coincidencia. Hermoso. La que estamos teniendo acá en La Loye. Escuchemos a La Loye, sí, dale. Bueno, justamente ahí está, creo, el meollo de la cuestión. El adolescente que se encuentra en el momento de la introducción de la ESI está en un momento en que su cabeza vuela para todos lados, por lo cual la persona que se encargue de dictar el curso tiene que tener una capacitación no solamente en cuanto al contenido de los temas, sino también en cuanto a cómo mantener despierto el interés de ese chico que está para todos lados, con las hormonas para todos lados. Sí. Completamente. Total, Sí, y después aparte a la hora de tomar decisiones, que vos puedes tomar la decisión que quieras, mientras no molestes al otro o haya un consentimiento, está bueno estar informado de todas maneras. Hace poco, un amigo me comenta que él dejó de tener relaciones con preservativo. Con las personas con las que está se lo comenta, y la persona que accede, está todo bien, lo puedes hacer. El tema es cuán informado estás. Si vos todavía crees que si acabás afuera no va a haber ningún riesgo de embarazo, o si nunca tenés en cuenta el tema de las enfermedades, es como, podés tomar una decisión, es con consentimiento de ambas partes, pero por ahí ninguna está informada y terminás en un problema. No significa que sea la mejor, ¿no? Como bueno, al fin y al cabo es una decisión errada para mi gusto no usar preservativo. Pero bueno. Sí, yo creo lo mismo, pero me impacta más cuando no hay información. Esto que seguramente te debe llevar a la mala decisión, la no información. Pero chicos, tengo una amiga, perdón, mi amiga Sí. me va a matar porque le prendo fuego, pero no voy a decir el nombre. Pero no, nunca con nombres. Que hace muy poquito estábamos en una reunión hablando, qué sé yo, y de repente, o sea, nos enteramos todas de que ella pensaba que la mujer tenía un solo agujerito, ¿no? Que con ese agujerito hacía pis, menstruaba y tenía un hijo y tenía sexo, como pero bueno. pobre en un punto. No tiene la Obvio. culpa de pensar en No es la eso. culpa de ella. No es la culpa de ella. Y somos una generación. Que recibimos. A ver, les voy a hacer un mini ejercicio. ¿Cómo, no me lo digan en voz alta, cada uno piénselo en su lugar. Dale. ¿Cómo se enteraron del HIV? ¿Cómo se enteraron de que existían personas trans y cómo entraron a ese mundo, ¿no? De comprender que existían posibilidades distintas de la decisión de género de cada uno y la decisión sexual de cada uno. ¿Cómo se enteraron cómo se hacían los bebés? Seguramente cuando empiecen a pensar en cómo se enteraron todas esas cosas, todos los que nacimos del 95 para abajo, por tirar un número, todos sí o sí vamos a pensar que nos lo explicó un tío, un amigo, alguien que era un poco más grande. Una experiencia propia, que es peor. Completamente. Entonces, ahí es donde se ve la falencia y la falta de la ley de educación sexual integral y de la implementación en los ámbitos donde nosotros vamos a formarnos, que está todo bien con saber matemática para poder ir a pedir un cuarto de pan a la panadería, Sí. pero a veces también es importante saber cómo puedo no embarazarme si tengo relaciones sexuales con otra persona, o cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales sin la utilización de preservativo, ¿no? Y también la discriminación. Yo Obvio. me animo a decir que la primera vez que descubrí que en este planeta lleno de humanos hay gente que es trans, es cuando lo vi. Y lamentablemente, cuando lo vi, me impacté. Porque nunca nadie me había dicho que era una posibilidad. Que era una posibilidad. Y después, por mi impacto, por mi mirada totalmente genuina, seguramente la persona trans que estaba enfrente mío se sintió discriminada, y todo nace de la no información. Es como que yo por primera vez a los 20 años veo a una persona con pelo de un color. Digo, wow, pero esta persona aparte está discriminada, invisibilizada, estás en un punto
tapándolo. No, esto no existe. Y si existe, es gente que mejor no te juntes. Rarita. Es exactamente eso que decís vos. Para mí, la ley de educación integral lo que viene a hacer es acompañar a una cultura que cambió. Claro. O sea, en la escuela te tiene que dar herramientas para el afuera y no las está dando porque no entiende nada, ¿no? Y porque está lleno de prejuicios y de tabú y no te explica cosas que después a vos te van a servir, tanto como dice Sofi, para comprar pan, como para vincularte de una manera que no sea violenta y poder decir que no y saber decir que no. Y eso para mí también es clave. Esta ley propone el no es no constantemente, ¿no? Y eso evita no solo embarazos, sino abusos, y hubiera evitado que, bueno, no sé, Sofi, pero yo vincularme con gente del horror. Todos ¿no? todos sabemos de alguna manera o podemos identificar fácilmente en dónde faltó educación sexual integral en nuestra historia. Pero escuchemos a Loye, que tiene muchísimo para decir y no quiero dejarlos afuera. Bueno, Loye, yo soy estudiante de geografía, para ser docente de geografía, estoy en el último año, y es una gran falencia. Está lleno de docentes que salen y no saben nada de si no se está formando bien a los futuros docentes. Yo tengo la suerte de tener justo de casualidad docentes muy piolas en todo esto, lo que es cuestión de ESI y de género, y que nos están recontraformando. Pero si tenés mala suerte y no tenés ninguno de esos docentes, vas a salir de la formación docente, sin entender nada. Y es muy peligroso porque hay muchas chicas y chicos trans, por ejemplo, que la pasan mal en el ámbito escolar porque los docentes no tienen las herramientas necesarias para poder manejar esas circunstancias. Me parece totalmente necesario la ESI, aparte, para fomentar vínculos sanos, cosas que no pasa, y me parece que es muy, muy necesario por eso también. Genial que lo toquen, los felicito. Muy buen audio. Qué feo que sea una casualidad, ¿no? Que te cruces con alguien que te enseña, que se vea como una casualidad. También se puede hablar de todas las cosas que pueden llegar a estar, que están mal dentro de la sexualidad, me imagino, como puede ser una violación, que cuando pasa, yo que fui abusado, lo he dicho varias veces, tenés tanto miedo de hablar del tema porque estás tan mal informado. Hay una pregunta que es la primera, que es la que debería estar por ahí, tener la respuesta desde el principio, que es ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que me abusaron a los 8 años? Bueno, esa pregunta debería estar respondida desde que aprendiste a hablar. Te deberían avisar y contar lo que es el sexo, lo que es el abuso, lo que son los violadores, lo que son las edades y cómo se vincula cada edad. Entonces, seguramente cuando a vos te abusen a los 8 años, la pregunta de quién es la culpa, no la tengas. Y no tenés esa pregunta, te puede llevar a ahorrar 5 años de reflexión, terapia y traumas, ¿entendés? Exacto. Creo que eso, como uno de los ejes, es poder poner límites. Tanto cuando sos chiquitite, que te enseñan eso, o sea, que solo vos podés tocarte tus partes íntimas, que en el momento que alguien toque tus partes íntimas está mal, ¿no? Que es algo que nunca nos dijeron, y que la iglesia, por ejemplo, y la religión lo evitan y tratan de evitarlo constantemente, y ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Obvio, total. Sí, esto sí que es una coincidencia, que la iglesia no quiera hablar de abusos y sea la institución con más pedofilia de la historia. Eso sí es una coincidencia que no te la robo, amigo. Quiero que sepan que de esto va a haber examen final, chicos. Ay, sí, no. Lo lamento mucho. Va a ser oral y como tenés 2 profesoras no vas a tener que ir al ministerio a criticar nada. Ok, voy a dar mi examen. Y tengo otra noticia para compartir con ustedes, que es que también esto va a ser multiple choice. ¿Y a qué me refiero con esto? La próxima columna de ESI que hagamos con Pau, ustedes van a elegir sobre qué tema quieren que la hagamos. O sea, subimos a Instagram un multiple choice y vos podés elegir de qué hacerlo. Exactamente. Y el que más votos tenga será el ganador. Exactamente. El lunes que viene vamos a hacer la columna de educación sexual integral y ustedes eligen si es sobre agresión y discriminación, si es sobre respeto a la identidad de género o si será sobre embarazo adolescente. Esto es la columna de educación sexual integral que hace Filonews junto a Vorterix a través de yofermina, @yofermina, su nombre verdadero, Paula Jiménez. Y obviamente Generación Perdida. El placer de poder dedicar un espacio a algo que creemos tan fundamental como la educación sexual integral. ¿Nos reencontramos el próximo lunes, Pau? Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias.